Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Antes de empezar la clase, les aviso que ya está la reprogramación de todas las actividades en el campus. O sea, está en la parte superior del aula virtual, o sea, no está publicado en ninguna semana, sino que en la parte superior, en la sección de avisos. Entonces ahí ya está todo reprogramado, ¿verdad? Cómo van a quedar las evaluaciones y cómo quedan las videoconferencias para que revisen. Hay unas 2 evaluaciones que las coloqué para horas de la noche. Por favor, revisen las fechas en las que están ubicadas. Si alguno tiene algún inconveniente en realizar la evaluación por la noche en esa fecha, me notifica para ver cómo lo podemos solucionar. Ok. Vamos a seguir con el tema de las decisiones. Bueno, vamos a compartir la pizarra para resumir y hacer un breve repaso de este tema de las decisiones. Entonces tenemos lo que son decisiones simples. Que son aquellas que únicamente tienen asignado código cuando la expresión a evaluar es verdadera. Sintaxis sería un if, y aquí ponemos la condición o expresión lógica. Y aquí vamos a codificar todo lo que haya que realizar en el caso de que la condición que estamos evaluando sea verdadera. Y la condición queda hasta acá. Ok, esas son las decisiones simples. Las decisiones dobles son aquellas en donde nosotros codificamos tanto lo que hay que hacer si la condición se evalúa como verdadera, como si se evalúa como falsa. Entonces siempre vamos a evaluar una condición. ¿Ok? Y vamos a tener las acciones a realizar si es verdadera. Pero también, aquí vamos a cerrar, también vamos a tener la parte falsa, el si no que se miraba en el pseudocódigo, que aquí se llama else, y por lo tanto tenemos que codificar las acciones. ¿Qué va a pasar cuando la condición se evalúe como falsa? Esa es una decisión doble.
El tercer tipo de decisión siempre con la instrucción if, porque tanto la simple como la doble estamos utilizando la instrucción if. Y la otra variante de la instrucción if es cuando nosotros tenemos más de 2 alternativas a evaluar. O sea que con un if normal podemos evaluar 2 opciones, verdadero, falso. Pero si hay más de 2 opciones para evaluar, ya un solo if no nos es suficiente. Y es cuando entran las decisiones anidadas. Bien. En las decisiones anidadas significa colocar un if dentro de otro. Entonces vamos a ir evaluando la misma situación, ¿verdad? Solo que diferentes opciones o alternativas de la misma situación. Entonces siempre voy a tener yo una condición. Voy a codificar. O sea, ¿qué va a pasar si la condición es verdadera? Pero como hablamos de que las anidadas es cuando se plantean más de 2 alternativas, pues acá yo ya en el else, en la parte falsa, como todavía me queda más de una opción para evaluar, entonces no puedo yo de un solo venir y poner código. Es cuando se produce el anidamiento. Entonces, el anidamiento es colocar un if dentro de la parte falsa de el if que está más externo. Entonces ahí está, if condición. Aquí vamos a poner condición 1. Y esta sería la condición 2. Y entonces, dentro de este if anidado, nosotros codificaríamos condición 2. ¿Ok? Depende de las opciones que tengamos, así van a ser el anidamiento. O sea, así va a ser la cantidad de if que nosotros vayamos a colocar. Por ejemplo, ahorita yo solo he evaluado ¿cuántas alternativas? 1, 2. Pero este if, el que está más interno, el que está anidado, también tiene su parte falsa. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí puedo venir y decir qué va a pasar si la condición es falsa. Aquí yo ya tengo 3 alternativas. Esta sería la primera alternativa si la primera condición es verdadera. Si la primera condición es falsa, todavía no decido qué hacer porque tengo más de un camino a seguir. Por eso es que yo anido otra decisión. Esa decisión que yo anido, como tiene su if y tiene su else, entonces me da oportunidad de colocar 2 opciones más. En esta estructura que yo tengo acá, entonces estoy codificando para 3 opciones. 1, 2, 3. ¿Okay? Incluso, o sea, no es que el límite sean 3, ¿verdad? Yo puedo seguir anidando. Digamos que tuviera yo 4 opciones para evaluar o 4 alternativas y necesito elegir una de las 4. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces acá, que llevo evaluada 1, 2 alternativas y como son 4, todavía me faltan 2 para evaluar. El else únicamente me da para evaluar una alternativa más. Entonces no es suficiente porque todavía me quedan 2. Así que necesito seguir anidando. Así que en la parte falsa vengo y nuevamente anido. Y este if de aquí me da para 2 opciones porque tiene if y tiene else. Ok, te voy a poner acá las acciones que se van a realizar si la condición 3 es ¿qué?
verdadera. Miren. Entonces, ¿cuántas alternativas he evaluado ya? 1, 2, 3, pero son 4 alternativas que hay que evaluar. Me falta una. Entonces, esa última que me falta evaluar la voy a colocar en el else de la condición que está más anidada. Y aquí yo pondría si es falsa la condición 3. ¿Ok? Esa sería una estructura para evaluar 4 opciones. Entonces, para evaluar 4 opciones, ¿yo cuántas preguntas hice? 1, 2, 3. Siempre la última pregunta que haga me da para evaluar 2 alternativas. Por eso es que yo no realizo una cuarta pregunta. Tengo 4 alternativas, pero no hago 4 preguntas. ¿Por qué? Porque la última condición, el último if, me da para 2 alternativas. Eso es anidamiento. Revisen, por favor. ¿Tienen consultas? Hasta ahorita solo estamos viendo a nivel de sintaxis. Sí, buenos días, Lick. Una Buenos días. pregunta esa de lo que acaba de escribir ahorita en las decisiones de sanidad, ¿verdad? Que se vio en, digamos, en programas como PSEINT, pero aquí sería en inglés y con otro Sí, formato. no, no es con otro formato porque la estructura es la misma. Solo que Es la misma. es la misma. Ya les voy a enseñar un ejemplo en PSEINT. Es la misma. ¿Ok? O sea, la condicional, o sea, la decisión if que en PSEINT o en pseudocódigo, a nivel de pseudocódigo se llama sí, Ujú. funciona igual. O sea, la lógica Bueno. no varía. Obviamente lo que va a variar es la sintaxis, porque nos tenemos que adaptar a la sintaxis del lenguaje de programación. Pero en Ujú. sí, la parte lógica es exactamente la misma. Bueno. Gracias. Ok. Bien. Hagamos un ejercicio para entender mejor lo que es esto de las decisiones múltiples. Supongamos que evaluar, voy a dejar esto. Entonces vamos a decir que S es soltero. C va a ser casado. D va a ser divorciado. Y la D dental va a ser viudo. Entonces tenemos que evaluar estos caracteres. S, C, D, B son nuestras opciones. Y dependiendo del carácter, vamos a imprimir es soltero, es casado, etc. ¿Bien? Voy a hacer solo la parte del if, porque lo que estamos haciendo es una revisión de la parte lógica de cómo funciona
una estructura condicional anidada. Pues, por ejemplo, digamos que la variable se llama estado civil. Y digo es igual a S. ¿Ok? Entonces, S significa soltero. Entonces me dicen, imprima un mensaje de que es soltero. Entonces lo voy a hacer con un systemout.println soltero. Hasta ahorita yo he evaluado esta alternativa de acá. ¿Cuántas me quedan por evaluar? Bueno, me quedan 1, 2, 3. Y este if, con su estructura else, solo me da para una más. Y yo tengo 3 todavía por evaluar. Entonces acá no hay de otra que hacer otra pregunta. O sea, nuevamente, colocar otro if, anidar. Voy con la siguiente letra que sería la C. ¿Bien? Y estoy evaluando la segunda alternativa, esta de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, también tengo que imprimir un mensaje que indique el estado civil si la letra es C. ¿Qué sería? Casado. Bien. ¿Cuántas alternativas llevo evaluadas? 2. 2. Dos. ¿Cuántas me hacen falta? 2. 2 más. Me hacen falta 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que aquí yo estoy dentro de un if. O sea, este if tiene su else. Acá. Tiene su else. Pero el else me da únicamente para evaluar una alternativa más. Pregunta. ¿Puedo yo ya de un solo hacer uso de este else y decir que la siguiente opción es divorciado? ¿Imprimir un rótulo de divorciado? Tienen que ponerle otro if. Sí, ¿verdad? Porque este else me da para una sola opción o alternativa, que sería la de divorciado. Pero entonces dejo de evaluar la última opción, que es viudo. Entonces todavía tengo 2 opciones para evaluar. El else solo no es suficiente. Entonces voy a evaluar. Vengo, nuevamente evalúo esta variable de estado civil, pero ¿cuál es el siguiente valor que voy a evaluar? Es D. Divorciado. Ajá, es divorciado. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuántas alternativas llevo yo evaluadas? ¿Cuántas llevo evaluadas? 3. 3. ¿Cuántas me hacen falta? 1. Una. Ok, y este tercer if también tiene su else. Pregunta, ¿tengo que volver a poner otro if? Sí. ¿Cuántas alternativas me quedan por evaluar? 1. Una. ¿Por qué tendría que poner otro if? Porque usted No dijo que vale. él solo le Ajá. vale para un if. No, el else me da, este else que está aquí, que todavía no le he puesto nada, me da para una alternativa más. Una más. Solo el else me da para una alternativa más. ¿Cuántas me quedan por evaluar? Solamente una. Ya solo me queda evaluar viudo. Miren la lógica de esto. O sea, si no es soltero, si no es casado, si no es divorciado, vamos a asumir que se trata de la última opción que tenemos aquí, que es la de viudo. Entonces yo ya no pregunto nuevamente. O sea, si no fue ninguna de las anteriores, tiene que ser la última opción. ¿Qué sería?
viudo. Y ahí está la estructura condicional. Si yo hubiese puesto, en vez de, en este else, en vez de poner esto de viudo, otro if, ese if me da para dos opciones. Entonces hubiera tenido que preguntar, if estado civil igual a viudo. Si es cierto, entonces pongo el rótulo de viudo. Pero ¿y el else? El de ese último if, ¿qué voy a poner yo ahí? Si solo tenía 4 opciones. Por esa razón es que yo ya no tengo necesidad de volver a preguntar. Cuando solo me queda una opción por evaluar, esa se coloca directamente en el else del if más anidado que yo tenga en mi estructura. Revisen. Nick, y si lo hago en Java, esto lo escribo tal y como se lo está escribiendo ahorita. ¿El qué? Este programita, si lo escribo tal y como se lo escribe, está bien. En Java. Pues tendría que entrar datos, definir variables. Pero sí, esa es la sintaxis. Ah, no. Perdón. Aquí tendríamos que utilizar el equals. ¿Se acuerdan? Para comparar caracteres. Sí. Sí, porque si no le está asignando. Tendría que ¿verdad? estar estado civil. ¿A qué va a ser igual? Bueno, en el caso de la primera opción, ahí está. ¿Mm? En vez de esta, utilizaríamos el equals. ¿Para qué servía el equals? Para comparar, igual significa igual. Entonces ahí estoy preguntando si estado civil es igual a la letra S. Ah, ok, gracias. Bien, si no hay más consultas, déjenme ver que les dije que les iba a enseñar en PC cómo se estructuraba. Déjenme buscarlo. Que les voy a enseñar el pseudocódigo del ejercicio que está publicado esta semana en el campus sobre estructuras anidadas. Ahí también tienen unos videos, por favor mírenlos, que es sobre este mismo tema. No, no dije que hoy en la noche, dije que revisen la programación que está publicada en el campus, que ya se cambiaron las fechas de evaluaciones. Entonces, miren, aquí este ejercicio tiene 3 opciones. Es calcular el sueldo de un médico que tiene su sueldo normal, su sueldo mensual, pero que también hace turnos en un hospital. Hay 3 tipos de turnos, A, B o C. Él puede ser asignado únicamente a un tipo de turno. Por ejemplo, el doctor fulanito de tal trabaja turno A. No puede trabajar otro tipo de turno en el mes, pero sí puede hacer varios turnos siempre y cuando sean del mismo tipo. Que si yo tengo A, B, C, cada uno de esos turnos tiene o se paga a una cantidad diferente. Entonces, para poder determinar cuánto le vamos a pagar al médico, tenemos que evaluar cuál fue el tipo de turno que realizó. Ahí, según el tipo de turno que realizó, así me va a dar una tarifa del turno que haya realizado. Entonces, lo que yo tengo aquí, bueno, estoy entrando
el nombre del médico, cuál es su sueldo normal, su sueldo mensual, cuántos turnos realizó y también en qué tipo de turno trabajó ese mes. Entonces ahí va a decir A, B o C, cualquiera de las tres. Aquí tengo una estructura anidada. ¿Para qué? Para evaluar el tipo de turno. Entonces tengo tres opciones. Les voy a agarrar el primer valor que es A y voy a evaluar ese. Si tipo de turno es igual a A, voy a decir que ese turno se paga a 1000 lempiras. Con esto yo estoy evaluando la primera alternativa. Me quedan dos por evaluar, turno B, turno C. Por lo tanto, este sí no, esta parte falsa de la estructura es insuficiente para dos opciones. Por eso vengo y anido. Agarro el siguiente valor, que es B, y nuevamente pregunto si tipo de turno es igual a B. Aquí estoy evaluando la segunda alternativa. Si fuese cierto, el turno B se paga a 900. Entonces ya he evaluado dos opciones, A y B. Me queda la última, la tercera, que es C. En este caso, miren, esta estructura anidada, que tiene su parte verdadera y tiene su parte falsa, me da para evaluar la segunda opción, que fue B. Pero si es falso, ¿qué significa que esta condición de tipo turno igual a B es falso? Significa que no fue ni A y tampoco fue B. ¿Cuál es el último turno que me queda? El turno C. El C. Así que yo no tengo que volver a preguntar. Si no fue el A y no fue el B, pues tiene que ser el C. Por eso, de un solo, en la parte falsa, asigno cuánto se paga el turno C. Entonces, miren, tres opciones y solo tengo dos condicionales para evaluar tres opciones. Saliendo de esta estructura, yo ya sé cuál de las tres tarifas le voy a aplicar, ya sea 1000, 900 u 800, dependiendo del tipo de turno que haya realizado, pero ya tengo ese dato almacenado en la variable pago turno. Así que saliendo de esa condicional, simplemente calculo cuánto se le paga por los turnos. Por ejemplo, si trabajo en el turno B, yo sé que un turno B se paga a 900. Y digamos que en el mes hizo tres turnos B, que sería 3 por 900. Por eso digo cantidad de turnos por pago turno. Bien. Y eso es lo que se le paga a él por esos turnos, pero también hay que pagarle su sueldo normal. Entonces el sueldo total va a ser igual al sueldo mensual que él tiene, más lo que se le va a pagar por los turnos. Y después solo imprimimos los datos. De esto, a nivel de pseudocódigo, ahí tienen un ejemplo de cómo se produce el anidamiento. ¿Tienen consultas? Ok, entonces hoy sí vamos a ir al ejercicio en Java. Este es el que ustedes ya tienen publicado. Bueno, entonces tenemos... Aquí estamos viendo dos cosas. Bueno, vamos a implementar lo que les acabo de explicar en el pseudocódigo. Ok, lo vamos a implementar en Java. Pero ya sabemos que tenemos que trabajar con funciones, procedimientos, ok. Entonces vamos a trabajar con eso. Pero también vamos a hacer otra cosa. Ya vamos a entrar a lo que es
ámbito de variables. Bien. Todo este es el ejercicio. Miren, incluso hay unos otros cálculos aquí adicionales. Entonces ahora, fíjense en esto. Ya habíamos hablado de la estructura de un programa en Java. ¿Bien? Que tenemos nosotros lo que es el public class y tenemos lo que es el public static void main. Hasta ahorita nosotros hemos entrado a definir variables a nivel de main. Por ejemplo, estas de acá. Están definidas dentro de main. También hemos definido variables a nivel de las funciones o procedimientos que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Aquí empieza la función. Se llama calcula turno. Y yo tengo variables definidas dentro de esa función. ¿Qué variable? Valor turno, pago. Bien. Entonces, ¿qué tienen en común las variables que están definidas a nivel de las funciones, procedimientos que nosotros creamos, como estas que tengo aquí sombreadas? ¿Qué tienen en común con las variables que se definen a nivel de main, a este nivel? Como todas estas de acá. Estas que son string, que son int, que son float. Bueno, lo que tienen en común es su ámbito. A este tipo de variables se le llama variables locales. O sea, variables locales son aquellas que están definidas dentro de una función o procedimiento, ¿ok? Y por lo tanto, solo pueden ser utilizadas dentro de la función o procedimiento donde fueron definidas. ¿Qué significa esto? En el caso de, miremos una que ocupemos como parámetro. Turnos. Esta. Turnos es una variable de tipo entero que está definida a nivel de la función principal, que es main. Por lo tanto, solo puede ser utilizada en el código de main. Cuando main finaliza, que es por aquí, aquí está, fin de main, ¿sí? No se puede usar turnos. O sea, ningún otro código fuera de main se da cuenta de que esta variable turnos existe, porque su ámbito es limitado. Es una variable local. Su ámbito es limitado únicamente al bloque de código donde fue definida. Y repito, ¿dónde fue definida? En main. Por lo tanto, solo puede ser utilizada en main y en ningún otro lado. Esta de acá, valor turno, es una variable float, pero que también tiene un ámbito local. ¿Dónde está definida? Está definida en la función calcula turno. Es local, es una variable local a la función calcula turno. Por lo tanto, ni valor turno, ni esta variable de pago, que están definidas al mismo nivel, pueden ser usadas en otra parte del código. Su ámbito es el bloque donde fueron definidas, que sería desde aquí, miren, ahí empieza la función calcular turno, ¿hasta dónde? ¿Dónde finaliza calcular turno? Aquí. Miren. Valor turno y pago. Esto que está sombreado es donde pueden ser utilizadas. Son variables locales a la función calcula turno. Por lo tanto, aquí que estoy abriendo llaves de que inicia la función y hasta acá que estoy cerrando llaves que indica que finaliza la función calcula turno, solo en ese bloque pueden ser usadas. Eso es variable local. Esa es una de las razones, muchachos, por las cuales nosotros, cuando llamamos, ya sea función o procedimiento, les pasamos parámetros. Miren, por ejemplo, acá. Estoy llamando a la función calcula turno y tiene dos argumentos.
que es el tipo de turno, que aquí lo estamos convirtiendo a mayúscula, y el otro argumento es turnos. Porque si yo no se los paso a la función calcula turno como argumentos, no hay de ninguna otra forma en cómo la función se dé cuenta de que estas variables existen, ya que estamos trabajando con variables locales. Pero ahora, fíjense en algo. Miren esta. Esa es la definición de una variable que se llama cooperativa. Pero vean dónde está definida. Está definida a nivel de public class. Miren, todavía no ha empezado main. Main empieza acá. Así que esta no es una variable que esté definida dentro de una función o procedimiento. Recuerden que main es una función principal de un código de Java. Entonces, no, cooperativa no está definida en ninguna función o procedimiento. Está definida a nivel de clase. O sea, está definida en el public class. Bien. ¿Y qué es lo que contiene el public class de un programa en Java? Contiene a main, que es el código principal, y también contiene todas las funciones que nosotros vayamos a definir. Por ejemplo, calcula turno. Aquí hay otra función, calcula total. Aquí hay un procedimiento, calcula COP. Aquí hay otra función, calcula SN, sueldo neto. Y miren dónde finaliza el public class. Miren, acá, public class. Es lo último que finaliza el public class. Por lo tanto, las variables que se definan a nivel de public class, miren acá, pueden ser usadas en toda la clase. Vamos a poner esto más pequeño. Solo para... Miren, public class, ¿a dónde inicia? Aquí. Y es todo esto que está acá. Contiene todo mi código, incluyendo mis funciones y procedimientos. Miren dónde finaliza. Ven. Que si yo defino una variable a nivel de public class, la puedo utilizar en todo mi código que esté contenido dentro del public class. ¿Bien? Esta es una función de ámbito global. O sea, puede ser usada en todo mi código. ¿Desde qué va a depender el ámbito de la función? Del lugar donde ha sido definida. Puede ser global, puede ser local. ¿Captaron la diferencia entre variable local y variable global? Sí, Ok. Ahora vamos a ir viendo esto. Y ya van a ver la diferencia que va a existir entre cómo uso cooperativa y cómo utilizo las demás variables que están a nivel de main y que son locales. Falta menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.